¿Alguien me puede decir qué es lo último que hemos visto para no confundirnos en el desarrollo? Hola, ¿alguien me ayuda? Buenas, estamos en mediana B2 datos agrupados. Ay, 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 me guían. Eh, es decir, que moda no hemos visto todavía, moda. Creo que No, no. dije todavía, Moda, todavía no. moda. Bien. Entonces, la cosa es así. Hemos comenzado por medidas de posición central o de centralización, de posición central. Hemos indicado la media o media aritmética. Hemos visto mediana, y veremos mediana, ABC, moda, ABCD, media geométrica, ABCD, media armónica, F, media cuadrada. Media cuadrada. Entonces, esto lo que hemos descrito es aplicable a las muestras, o por un lado a las muestras, y por otro lado a las poblaciones. Entonces, estos serían medidas de posición central y trabajamos con la muestra, se denominan estadísticos o estadígrafos de posición central. Desde el punto de vista de la muestra, todas estas son variables. Pueden ser variables. Y esas variables, esas serían variables muestrales, ¿no? Esas variables muestrales, o sea, si me preguntan qué es esto, yo tendría que decir son variables muestrales. Variables muestrales. Eso es por un lado. Cuando se trata de las poblaciones con estas medidas, se denominan parámetros. Estas medidas A, B, C, D, E, F se llaman parámetros poblacionales. Un parámetro poblacional es constante. Una vez calculado para la población, se mantiene constante. Mientras que una variable de posición central
variable decimos porque va variando en cuanto a su valor, ¿no es cierto? Yo puedo hacer una primera muestra y calcular, segunda muestra y calcular, y los valores pueden ser que sean diferentes, algunos puedan coincidir, pero no siempre, ¿no? Muy bien, esa es la diferencia. Entonces, estos son para los casos donde los datos se generan de forma normal, es decir, cualquier medición que haga de peso, longitud, de tiempo, podemos observar que generalmente esas variaciones son lineales, ¿no? No existe algo especial como en el caso de aquí los datos. Cuando digo media geométrica, estamos considerando que los datos varían de forma geométrica. La variación es de forma geométrica, ¿no? Aquí los datos, cuando dice media armónica, varían de forma inversa. Es decir, esta media armónica va a ser 1 dividido por x1, la inversa de los datos sería así, la inversa de la inversa, x2 más, y así hasta alcanzar el último dato, x sub n. ¿No? Y eso es dividido por n. O sea, la media de estas inversas sería esta, ¿no? Porque la variación es inversa de los datos. Aquí la variación es de forma geométrica. 2, 4, 8, 16, ¿no? Cada vez 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, 32, 64, etcétera, ¿no? Así tendría que ser. X1 igual a 2, X2 igual a X3 igual. O sea, son datos característicos especiales, como van variando, ¿no? Tenemos la media cuadrática cuando es la raíz cuadrada de la media, es decir, x cuadrática, raíz cuadrada de x1 cuadrado más x2 cuadrado. Esa es la forma como va variando, más x3 cuadrado, y así sucesivamente. Entonces ya son casos especiales, ¿no? Por el área en la que se encuentran los datos, los ejemplos, se pueden presentar de esa manera. Entonces, ustedes van a hacer un trabajo de investigación de estos dos. Para esto no lo vamos a desarrollar, yo voy a desarrollar hasta aquí. Entonces voy a decir qué quiero. A ustedes desarrollan media geométrica, media armónica, media cuadrática. ¿Qué queremos de esto? Un trabajo de investigación. Lo que queremos aquí es que ustedes a definiciones de la media geométrica a la media armónica, eso en inglés, armónica, la media cuadrática. Bueno, la definición en qué consiste, de expresiones matemáticas, expresiones matemáticas, para datos, ¿cuáles son las expresiones matemáticas cuando se trata
datos no agrupados y datos agrupados. Luego, hice ejemplos para cada caso. Muy bien, esto sería. Entonces vamos a seguir nosotros con esta parte. La moda puede ser para la muestra, puede ser para la población. Bien, vamos a borrar. Entonces estamos en C, moda. Entonces puede ser moda muestral, lo que vamos a ver. Puede ser una moda de la población. Generalmente esto lo podemos observar cuando tenemos datos o variable discreta, datos discretos o variable discreta agrupados. Vamos a ver primero esto, agrupado. Nos vamos a dar un ejemplo para ver directamente qué es lo que está ocurriendo. Entonces nosotros partimos de una muestra, los agrupamos. Cuando se trata de datos discretos tenemos de esta forma. Vamos a decir, y sub 1 es igual a 1, por decir, y sub 2 igual a 2, y sub 3. Podemos hacerlo en forma correlativa. Esta amiga tiene problemas de enlace porque hemos dicho que todos debemos tener o tienen que arreglar su correo. Tiene que ser con correo. Podemos hacer lo siguiente, ¿no? Inscriben con correo los que están con correo particular, inscriben con correo institucional. Entonces en la lista va a aparecer con doble, con el mismo nombre pero 2 veces. El problema de cuando es particular no hay un orden, mientras que todos entran con su correo institucional hay un orden. Y por otro lado, la ventaja es que son admitidos directamente, ¿no? Ya no hay que pedir admisión. Y cuando yo quiero ordenar los apellidos, fácilmente lo hago, ¿no? Todos aparecen apellidos por orden de abecedario, después los nombres. Pero ¿qué pasa? Como la persona al final que ha entrado, o la anterior que entró, están invertidos los nombres. Es decir, en el institucional todos tienen, hasta en las planillas, tienen apellido, nombre, y no está así, yo lo puedo ordenar, pero todos tendrían en orden alfabético sus apellidos. Pero cuando se cruza, unos están con nombres que a veces tiene 2 nombres, 3 nombres y ya no hay el apellido, ¿no? Hay la dificultad para ver de quién se trata, ¿no? Y los otros tienen apellidos, nombres, apellidos, nombres.
Para los que están entrando recién, hay que modificar, inscribirse con el correo institucional, ¿no? Correo institucional. Si no, yo a veces me pongo a escribir y yo no veo quién me pide, o me olvido, quién me pide el enlace, ¿no? Para no tener problemas, mejor es con el correo institucional. Así, cuando lleguen las listas, están en ese orden de la plataforma. Ahí están nombres y en este sentido aparecen. Bueno, hasta puedo copiar, yo creo, los nombres, los datos que trabajan en el sistema Excel, entonces podría trasladar las notas, ¿no? Muy bien. Entonces decía que aquí estamos tomando ya algo bien concreto, ¿no? Y sub 4 igual a 4, y sub 5 igual a 6. Cualquier valor positivo entero tiene que ser, ¿no? En este caso. Yo simultáneamente estoy considerando un ejemplo. Y sub 6 igual a 7, digamos. Lo vamos a borrar. Entonces aquí tenemos la columna de frecuencia absoluta. Podemos tener la columna de frecuencia relativa. Se puede trabajar con la porcentual también, ¿no? Basta, tengo esta columna con esa nomás trabajo. Entonces aquí tendríamos, por decir, 5, 8, 10, 7, 12, 6, digamos. Entonces, bien, sumatoria, NI, igual a 1 hasta 6. Entonces tenemos 5 más 8, 13, 20, 22, a 2, 3, 4. O sea que son 42 datos, que es n, ¿no? Eso sería n. Los puedo transformar a la frecuencia relativa, a la porcentual. Entonces, ¿qué es la moda? La moda es el valor de la observación que más se repite, que más se repite. Que más se repite. Ese es el dato que más se repite. Entonces, a simple vista yo puedo determinar, por ejemplo, de decir, ¿cuál es el dato que más se repite? Bueno, esto lo podemos graficar también, o ver directamente. Y vamos a decir, puede ser frecuencia absoluta, frecuencia relativa, puede ser porcentual, relativa porcentual también, en función del valor de Y. Entonces, aquí Y es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 8. Entonces, aquí el valor más grande es 10, o 2. Y puede decir, ahí, sería 10. La mitad sería 5. O tendríamos subdivisiones. 1, 2, 3. Entonces aquí sería 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 11 y 12. 12, ¿no? Entonces buscamos un punto por cada par de valores. 1, 5. 1, 5. Aquí hemos cometido un error. A ver. Bien, está bien. 1, 5. Un punto. Y1 igual a 5, N1 igual a Y igual a 1 y N1 igual a 5. Segundo punto. Segundo punto, 2 y 8. 2 y 8. 8. Tercera corrida, 3 y 10. 3 y 10. 4 y 7. 4 y 7. 4 y 7, 6 y 12. 6 y 12. 6 y 12. 7 y 6. 6, 7. 'Entonces, lo que observamos es lo siguiente. Si unimos estos puntos por un segmento, esto sería así. De 5 nos hemos olvidado. 5, 12. Aquí me equivoqué. Nos hemos saltado, está bien. 6 hasta 4, 6, está bien. 4, 6, está bien. Así sería. Y así sería. Entonces, esta variación lo está mostrando esta columna. Entonces, ¿qué hemos dicho? Una medida de centralización es un valor de una observación que está entre un bien mínimo, en este caso ya, entre un valor mínimo y un valor máximo, ¿no? Un valor máximo. Entonces, aquí encontramos dos picos, por ejemplo. Este es el dato que más se repite en esta sección. Es el dato que más se repite, y igual a 3, que 10 veces se repite. Entonces, este dato decimos X subíndice valor de la moda. Sería. Una primera moda sería. ¿Sí? Una primera moda. Y aquí vemos otro dato. Este es el valor de la observación que se repite 12 veces. O sea, aquí hay un pico, aquí hay otro pico. Decimos X moda 2, digamos. Entonces, podemos generalizar. Si hay un valor X de moda, podemos decir moda también, sí, moda, en este caso de
igual, moda 1 igual bueno, 1 nomás. Le da un valor, si fuera solamente hasta ahí, entonces sería, cuando hay una moda, se dice unimodal. Unimodal. Como en este caso, si tenemos un valor de moda M o sub 1 igual a 3 y un valor de la moda M o sub 2 igual a 4 se denomina bimodal. Bimodal. Puede haber, si hay 3 valores, de moda, se denomina trimodal. Trimodal. Ese sería así. Está bien, ya está. Entonces, el valor de la moda siempre tiene que estar dentro del valor mínimo del valor máximo. Entonces, los dos valores están dentro del mínimo y el máximo, ¿no? A ver, vamos a poner un ejemplo. Si estuviese aquí me hubiesen dicho x, y igual a 8, me dice, me puede decir, y igual a 8, a 12, perdón, a 12, pues unimos este último tramo que estamos suponiendo. ¿Habrá valor de moda? Podríamos decir que es el valor que más se repite en esa zona. ¿Qué dice? A ver. ¿Alguien? Sería bimodal, Inge, porque hay dos modas superiores iguales. Y el último que he calculado, que he graficado, pareciera aquí dicen 3, sería trimodal, o sea, con negro he añadido ese dato como posibilidad de una observación que se repite 12 veces también. Y igual a 8. ¿Qué dicen? Puedo considerarlo de acuerdo al concepto que acabo de repetir y de vuelta cuando hemos comenzado a enlistar los estadísticos de posición central. ¿Qué dice? A ver, un punto le regalo al que cráneo sobre la máquina. Que me dé la razón. No examinó. Inge, disculpe, yo tenía por entendido que moda era solo el valor que más se repetía y si había otro igual del mismo valor o frecuencia de repetición, era bimodal o trimodal, pero solo si hay en uno que es mayor que toditos, aunque haya picos, solo se consideraba ese como moda. No sé, ingeniero. O sea, eso lo que he añadido, podemos concluir que sería una tercera moda. A eso me voy. Con negro, con marcador negro hemos señalado en el pizarrón. Sí, Inge. Sí. Lo que hemos dicho, las medidas de descentralización son las medidas que se representan, o sea, de todo ese conjunto, cualquiera sea de los incisos que hemos señalado, A, B, C, D, E, F, no sé, hasta la media cuadrática, media geométrica, etcétera, cualquiera sean las medidas que hemos calculado en estos incisos, ese valor debe estar
dentro del valor mínimo y el máximo. Aquí ustedes piensan que se está cumpliendo cuando digo hay una tercera moda que es y igual a 8, porque se repite 12 veces también. No habría eje porque ya se está excediendo el valor máximo. Por lo que se estaría exhibiendo. Otra razón importante ahí fue. Bueno, vamos a seguir. Entonces nosotros decimos que está de moda. O sea, estas medidas de tendencia central nos dicen que está dentro del mínimo y menor que el máximo. Este está coincidiendo con el máximo. Por lo tanto, esto yo no lo considero como representativo de todo. Es un valor extremo que no está representando al conjunto de los datos. ¿Se entiende? Porque siempre, cualquiera de las medidas que hemos indicado, ese conjunto de datos hasta el X máximo, esa medida, cualquiera sea de los índices que hemos señalado, debe estar dentro. Aquí debe estar el X de la moda, por decir aquí la mediana, por aquí la media, etc. Son medidas representativas del conjunto de datos. Si es extremo, ya no estaría dentro, sino está como un valor máximo, ¿no? Muy bien, eso sería. Entonces, eso yo me puedo dar cuenta aquí cómo van variando las frecuencias absolutas y gráficamente tendría que buscar los puntos, ¿no? Vamos a ver ahora en datos continuos, diríamos C.2, datos agrupados o variables, datos agrupados o variable continua. Datos agrupados continuos o variable continua. Entonces nos dan, para este caso, una muestra. Nos dan una muestra con sus observaciones. Lo que hacemos es agrupar y generar una tabla. Agrupar y generar una tabla donde observemos el límite inferior, prima, cerrado por la izquierda, cerrado, abierto por la derecha, ¿sí? Aquí tenemos y es sub 0 prima, ahí es sub 1 prima, y es sub 1 prima, y es sub 2 prima, y prima j menos 2, y prima j menos 1, y j menos 1, y j y prima 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 m menos 1 y prima b. Dice, ¿no? Entonces, aquí tenemos
marca de clase, y es 1 para la primera, para la segunda, para la clase J menos 1, clase J, y su M, la última, y aquí vamos contando cuántos datos en la primera, en la segunda, en la clase J menos 1, en la clase J, cuántos datos en la última clase. Sumamos n subir desde la primera clase hasta la última, que es n. Esto puede trabajarse también en función de h subir, h1, h2, proporción de datos en la clase J-1, proporción de datos en la clase J, proporción de datos en la clase E. Sí, tendría que decir, ¿no? Sumatoria de las proporciones desde la primera hasta la última. Aquí es igual a n, el total de datos, y aquí tendría que ser 1 aproximadamente, ¿no? Depende. Si trabajamos con quebrados o con decimales, con 4 decimales. Entonces hacemos un gráfico. Puede ser NI, y podemos cortar, depende de los valores, ¿no? Aquí podemos decir 1, entonces y es 0 prima, y es sub 1 prima, ya, y es un 2 prima, son suspensivos, y j menos 2 prima, y j prima menos 1, y j, podemos añadir un y j más 1 prima. Y esto sería y subir. Lo mismo aquí, buscamos el valor más alto de las frecuencias absolutas y vamos a suponer así. Vamos a decir que las frecuencias absolutas son proporcionales a la altura de los rectángulos que forman el histograma de frecuencia. ¿Sí? Estamos suponiendo las alturas, ¿no? Aquí podemos considerar un último máximo que un y sub m menos 1, un y sub m 3.
Entonces, como esta es la primera clase, número de datos en la primera, N1. N2. J-1. NJ. NJ. Luego tenemos NJ más 1. NJ más 1. Y luego tenemos este doble. N sub. Dice N sub A. Entonces, de acuerdo a nuestra tabla, estamos mostrando que esta es la clase modal. En esta clase se encuentra el valor de la moda, no sabemos dónde, ¿no? Pero tenemos una clase, esta sería una clase después de la moda, postmodal. Postmodal. Tenemos una clase antes de la moda, clase premodal. Premodal, que lo podemos abreviar. Entonces aquí tenemos la primera clase, la segunda clase, la clase J-1, la clase J, la clase J más 1. Entonces, de forma gráfica, yo puedo determinar de 2, 1, digamos, determinación aproximada. Mediante el gráfico. Mediante el gráfico. Nos trabajamos en este gráfico, decimos, de la clase premodal tenemos frecuencia de los datos que contiene la clase J-1. Entonces tomamos un punto. Ese punto lo podemos proyectar al lado opuesto. Definimos un punto A, B, C, el punto D, ¿no? Entonces, yo puedo, en este rectángulo, puedo generar una diagonal. La diagonal sería... Esa diagonal, fíjense, tomando en cuenta la frecuencia de la clase premodal. Hemos definido A y C de esa diagonal. De la misma forma, de la clase premodal consideramos la frecuencia más alta. Entonces la frecuencia más alta es n más 1. Frecuencia de n más 1. Se echa ahí n
perdón, J menos 1, NJ menos A más 1. Aquí hay NJ. Aquí hay NJ menos 1. NJ. NJ más 1. Esas son las cantidades de datos que tienen cada clase. Entonces aquí definimos A, B, C, D, E. Este punto va a ser E, donde termina, o el punto de intersección. Trazamos al lado opuesto, definimos el punto EF. A partir del punto F, que digo E, aquí tenemos un rectángulo. Aquí está un rectángulo. Para ese rectángulo trazamos su diagonal. La intersección de las dos diagonales proyectadas sobre el eje Y', sería así. Aquí estaría el valor de la moda. Valor de la moda. Si lo determinamos gráficamente por aproximación, ¿no? Mediante el gráfico, trabajando con, vamos a decir, histograma de frecuencia. Entonces hicimos un gráfico de histograma de frecuencias considerando la frecuencia absoluta en función del límite de clase. Eso sería en la forma aproximada cuando es gráfica. La segunda posibilidad sería P2.1. Forma analítica, vamos a decir. Forma analítica. En este caso, ¿qué es lo que estamos observando? Aquí está 0. Aquí vamos, lo que estamos queriendo es leer cuánto va a ser este valor que corresponde a la moda, pero en forma analítica. Entonces, hasta aquí, miren, hasta ahí podemos leer con cierta precisión porque hemos tabulado los datos y tenemos cuánto puede ser el límite inferior. Hasta ahí podemos decir J-1 está en esta clase la moda. Aquí está la moda. Pero en esta clase que consideramos donde se encuentra, o sea que en la clase J está la moda, por eso llamamos clase modal. Entonces sería Y, M o Y o la moda en función de Y, que sería igual a considerar. Desde aquí voy a poder saber hasta el límite inferior. Aquí está Y' J menos 1. Entonces lo añadimos. Va a ser igual a Y J menos 1 PRI. Más esta porción. En esta porción lo podemos llamar C sub X. ¿Cuántas observaciones hay? Una regla de 3.
pero por el momento vamos a decir más si sumo esa longitud de segmento C sub X, entonces voy a tener el valor de la moda. Entonces, diremos Y' J menos 1. A ver, ¿qué es lo que conocemos en este caso? C vamos a conocer. Y también la proporción, esto más esto, nos va a dar la proporción total de los datos en esta clase. Es decir, C, vamos a tener contraste en esta forma. C se multiplica. Tenemos la frecuencia más alta en la clase donde se encuentra la moda. Si restamos la frecuencia premodal, la clase premodal, tendríamos así, y lo dividimos por la proporción, vamos a decir, el total de la frecuencia modal menos la frecuencia premodal, y eso paréntesis decimos más la variación entre la modal, clase modal, y menos la postmodal, sería así. M más J más 1. J más 1. Entonces ahí tenemos que la proporción de variación del numerador dividido por estas variaciones de proporción nos va a dar una proporción que multiplicado por C va a ser la regla de 3 que nos va a permitir determinar que la moda la puedo calcular de esta manera, ¿no? Esa sería la expresión analítica del valor de la observación que va a representar a la moda. Bien, eso sería en cuanto a medidas de centralización. Aquí tendríamos que considerar, vamos a ver, esto más lo terminaremos, la parte de datos concentrados también se puede observar como la mediana. La mediana, por ejemplo, buscar la observación. Con la mediana vamos a determinar la cantidad de datos entre el X mínimo y el X máximo, determinando alguna posición, o sea, esta cantidad de datos es igual a esta cantidad de datos. Entonces, denominábamos mediana. O sea, habíamos dividido en dos partes. ¿Qué cosa hemos dividido en dos partes? La frecuencia de datos o de la muestra, ¿no? El conjunto de datos de la muestra lo hemos dividido en dos partes. Y la observación, que no es ni menos de la mitad ni más de la mitad, entonces esa observación nos representa la mediana, ¿no? O sea que divide en dos partes el total de datos. Pero puede darse de que se divida en 4 partes. O sea, aproximada, no sabemos, ¿no? Hay un sector que tiene menos datos, más concentrados, depende. Entonces, sí, así vamos a decir. Mediana, cuando dividimos
en dos partes iguales. Y la cantidad de datos para el valor no supera a más de la mitad ni menos de la mitad. Más de la mitad ni menos de la mitad. Y decimos cuartil, cuartil. Su nombre está indicando. Quiere decir que yo voy a, los datos de la muestra lo voy a dividir en 4 partes. Entonces, cada parte se representa por Q, cuartil. Entonces yo digo, aquí está la primera cuarta, digo, este tendría que ser un cuartil 1. Es cuando tienes una cuarta parte de n. Entonces, esta es la observación representada por Q sub 1. Este estaría coincidiendo con el cuartil 2. Quiere decir que aquí, en este tramo, hay un cuarto también. Un cuarto de n. Un cuarto de n. Sumados esos dos, me sale un medio de n. Igual que esto. Un medio de n. Aquí hay un cuarto. Aquí hay un cuarto de n. Aquí hay un cuarto de n. ¿No? Esto por eso llamamos Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3. Y aquí tendría que ser el Q sub 4. No es muy utilizado el Q sub 4. ¿No? Todos los valores de Q se llaman cuartiles. Y para esto también hay que determinar los valores, ¿no? A veces, cuando trabajamos con un paquete estadístico, una forma de ver la concentración de los datos es utilizar el cuartil y determinar cuánto vale Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, etc. Al determinar la mediana ya estamos con el cuartil 2. Muy bien, eso sería. Y también existe otra medida, se llama mediana, cuartil. O sea, la mediana coincide con el cuartil número 2. Los más importantes son cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Eso es lo que se observa. Aquí, si divido, vamos a decir decil. Decil, que lo representamos así, un D sub I, cuando dividimos, cuando el tamaño de la muestra lo dividimos por 10. Entonces imaginan ustedes dividir desde X mínimo esta cantidad de datos, X máximo, dividir en 10 partes. Podemos decir aquí la mitad, 5, o sea, un D5 tendría que ser, ¿no? 1, 2, 3, 4, más o menos. Aquí estaría el decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, decil 6, decil 7, decil 8. Aquí hay menos datos, entonces decil 9 y el decil 10. Así sería. Entonces, el decil 5 va a coincidir, el decil, que es la mitad, ¿no? Decil 5 va a coincidir con la mediana, con el cuartil 2. O sea, van a coincidir. Entonces, es la forma como puedo agrupar o dividir la cantidad de datos y observar los valores de los deciles. Entonces, el decil es el valor de la observación.
El cuartil es el valor de la observación, ¿no? Dividiendo en 4 partes al total. La mediana es el valor de la observación dividiendo en 2 partes iguales. Existe una última que se refiere al percentil. Percentil. En este caso, el percentil lo denominamos un P sub I. Quiere decir que N se divide en 100 partes. ¿Se imaginan? Dividir en 100 partes. X mínimo, X max. Entonces, si hemos dividido en 100 partes, aquí será el percentil número 50. 50. El percentil número 75. El percentil 25. Aquí será el percentil 10, por decir. Entonces, cada vez, eso, miren, el decil 5, igual a la mediana, igual al cuartil 2, igual al percentil 50. Esos valores van a coincidir, ¿no? Valores de la observación. Y así podemos ir, bueno, esto sería la forma como observamos que los datos estén concentrados, ¿no? Y subdividiendo el tamaño de la muestra en 2 partes, en 4 partes, en 10 partes, en 100 partes, ¿no? Pero aquí casi decir el percentil 11, percentil 21, no sé. Más se trabaja percentil 25, 75, 50, etc. Son los valores más significativos. Muy bien. Tal vez con el auxiliar hagan de determinar, por lo menos para el cuartil, de aprender cómo podemos determinar valores intermedios, ¿no? Cuando calculamos los cuartiles. Inge, una preguntita. Sí. ¿Vamos a avanzar con quintiles? ¿Cómo dice? A ver, no escucha. Si vamos a ver la parte de quintiles. Apenas se escucha lo que hablas, no hay buena voz. A ver. De esas separaciones, ¿vamos a ver quintiles? Quintiles. ¿En cuántas partes ha dividido un quintil? ¿O te estás refiriendo? O sea, yo digo, podemos agrupar los datos, ¿no? Dividiendo en 2 partes iguales, en 4 partes, en 10 partes los datos, ¿no? N, la cantidad de datos totales, también en 10 partes, en 100 partes. Entonces, en algún momento cuando uno hace un estudio de comparación de valores, tomando en cuenta que tengo 2 muestras, 2 poblaciones, entonces, por el lado de los datos concentrados, subdividiendo de esta manera nos permite observar qué es lo que ocurre, no solamente en la mitad, sino en el resto de los valores subdivididos, ¿no? Para ver dónde tenemos mayor concentración, mismo por la longitud, ¿no? Podemos observar la diferencia entre el más grande y el más pequeño. Y esto se ve claramente por la porción de la mediana, que es alto o menor, en una gráfica de bigotes. Es decir, un paquete va a hacer eso, ¿no? Vamos a ver el gráfico. Aquí tenemos los datos. Hemos dividido aquí la mediana, digamos. Entonces lo que observamos aquí
un Q sub 1, un Q sub 2, un Q sub 3, con otro que se puede presentar así. Bueno, aquí siguen los valores extremos, ¿no? Por eso se dice bigote. Aquí estaría el Q sub 4, ¿no? Aquí lo mismo. Puede ser corto aquí. Allí podría ser así, depende. Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, Q sub 4 para terminar. Entonces lo que observamos es comparar las medianas, ¿no? Aquí directamente. ¿Cuál es el valor? Y lo mismo. Entonces, por esa variación podemos observar simple o gráficamente y podemos determinar los valores aproximados para algún estudio que se tenga, ¿no? Concluir esto es así, por esto, etc. Esa es la ventaja de trabajar con otras variables que nos permitan describir nuestra base de datos. Bien, entonces lo que nos queda un poquito pendiente y es saber qué son los datos cualitativos. Vamos a ver algunas formas de gráfica que tenemos para los datos cualitativos. Por ejemplo, en este caso, es otra estadística, diríamos, el hecho de, pero la parte descriptiva, o sea, es todo un libro, dice estadística de datos discretos, indica, ¿no? A ver si tengo aquí uno. Es otra área, diríamos, es otra área. Miren, aquí dice análisis estadístico de encuestas de datos cualitativos. Fíjense, eso es otro enfoque, diríamos, solamente trabajando con datos discretos, las formas de estimación, de construcción de las tablas, de doble, triple, cuádruple, entradas, ¿no? Como lo hemos visto, o a ver, no lo hemos visto con ustedes. Que se puede presentar en la vida real. Entonces, nosotros veremos algunos tópicos. Por ejemplo, ya hemos dicho datos cualitativos. Datos cualitativos. La observación, sí, la observación en este caso, o característica que consideramos para un elemento, o característica está definida no por un número real, no por un número real, sino por un adjetivo, adjetivo o un sustantivo. Por eso decimos, ¿no? Califica.
Entonces, em, como no tenemos números en esta parte de variable profesión y variable cualitativa profesión, variable cualitativa y la profesión, pongamos que hay un simposio de profesionales donde tenemos, podemos decir, médicos, agrónomos, puede ser ingeniero de sistemas, más, abogados, economistas, economistas, 1, 2, 3, 4, 5, puede ser ingeniero de alimentos, hasta ahí nomás, ¿no? Supongamos que han asistido. Y hacemos un recuento, decimos, ¿cuántos médicos han asistido? Uno me dice 50, digamos. 50. ¿Cuántos agrónomos? 40. ¿Cuántos ingenieros de sistema? 40 también. ¿Cuántos abogados? Ustedes son muchos. 100. Economistas también, a ver, más o menos, digamos, 60. Que no son muchos. 30. Entonces, en total, sumatoria de n sub i igual a 0, 5, 9, 13, 19, 22, más 2, 3, ¿no? 320. Como que no me he equivocado. Entonces me dice de forma porcentual, no de forma o proporción, frecuencia relativa. H1 igual a 50 dividido por 120, H2 40, 320, H3 40, 320, H4 100, 320, H5 60, 320, H6, 30, 320. Y sería, ¿no? Ahí no va. Podemos hacer en forma porcentual también. Podemos tener HI por 100. ¿Sí? Entonces, nos dicen gráfica. Que la gráfica, podemos decir, gráfica de torta o pastel, o gráfico circular.
Entonces lo que hacemos es de decir m, a ver, el total es 320. El n total, que es 320, corresponde en forma angular a 2 pi radianes o 360 grados, ¿no? Para un círculo, ¿sí? Y me dicen, calcule, supongamos que este es igual a N1, igual a N2, igual a N3, N4, N5, N6. Entonces me dice, calcule cuál sería el ángulo en 60 grados. N1 igual a 50. 50 de frecuencia absoluta, llamaríamos, a ver, ¿qué llamamos? Tita sub 1, la abertura tita sub 1. No sabemos. Pues lo que tenemos que hacer es multiplicar, es decir, que esto es igual al producto, ¿cómo estamos? No, me equivoqué. Esto por esto. Entonces podemos generalizar como tita sub i es igual a n sub i, dividido por el total, que es una fracción. Esta es una proporción, lo que hablamos, ¿no? Proporción. La proporción que multiplicado por el ángulo 360 grados nos da esta proporción, una partecita de esto. Entonces, para este caso tendría que ser tita sub 1 de multiplicar n1, n por el total, dividido por el total, por 360 grados. Es decir, 50 dividido por 320 multiplicado por 360 grados. Entonces nos daría ahí el ángulo, la abertura del ángulo, ¿no? Lo mismo hacemos para tita 2. Tendríamos, esta es nuestra relación para calcular todas las aberturas de ángulo. Entonces tenemos n2 dividido por nt, nos da la proporción por 360 grados igual a 40 dividido por 320 multiplicado por 360. Entonces, esos ángulos que vamos obteniendo, lo vamos situando. Aquí diremos los médicos. Esta es la abertura de los médicos. Esta es la abertura de los agrónomos. Esto es, pues, más o menos, ingeniero de sistemas. A ver, los tenemos, ¿no? Agrónomos, abogados. Uy, esto otra vez. Aquí están los abogados. Economistas. Economistas. Economía. Y tenemos ingeniero de
sí tendencia. También podemos tener la forma porcentual, digamos. Algunas veces se ven los porcentajes, pero a simple vista, por la forma gráfica, podemos observar cuál es la mayor asistencia que se tiene en la conferencia, cuál es la mínima, etcétera, ¿no? Esta es una forma de resaltar. Ustedes van a, para terminar, aquí hay, lo que me falta es completar la, ¿cómo se llama? La tabla de distribución de frecuencias. Entonces ustedes eso me lo hacen para el martes. Voy a ver cómo está esto. A ver, como tarea vamos a tener, ustedes cogen algún grupo de datos, lo clasifican, construyen la tabla de distribución de frecuencias y calculan todos los conceptos que hemos visto hasta ahora. Es describir el total de posibilidades de los conceptos para una base de datos que usted se le puede ser, bueno, puede ser, en este caso, continuo, ¿cierto? Cualquier ejercicio con todos los conceptos. No estoy diciendo que respondan a las preguntas, sino que cojan una base y lo que hacen es calcular todos los conceptos que hemos visto y eso me lo presentan el martes. ¿Listo? Muy bien. Inge, Sí, disculpe, unas consultitas, por favor. Las dos tareas serían para el martes, entonces, ingeniero, lo de... Ahí me lo suben, los dos. Ya, y una consulta más. ¿Tenemos auxiliar ya? Es que usted dijo que eso de los cuartiles lo podíamos ver más con el auxiliar, pero no teníamos hasta ahorita, disculpe, esa duda teníamos. No, eso no hacen, ¿no? Esa parte no lo hacen, ¿no? Lo que no hemos visto, no todavía, ¿no? Lo que lo hemos visto como ejemplo, descrito, explicado, eso sí, los conceptos que hemos visto, ¿no? Entonces eso lo dejan para la otra semana, yo os voy a explicar, si no hay auxiliar, un ratito, porque aquí nos faltan los gráficos todavía. Después comenzaríamos con probabilidad, ¿listo? Sí, por favor, lo de los cuartiles, ingeniero. No. Ya. Muy bien, hasta la vista. Hasta Inge, luego. una consultita más, disculpe. Dejó dos prácticas en el Classroom. ¿Eso tenemos que hacer igual para el martes? Es que habían dos prácticas. ¿Cuáles eran? A ver, ¿me recuerdas bien, por favor? Hay dos prácticas que son de estos temas y de otros temas más que todavía no hemos avanzado. Pero dice que ya es para entregar este martes, por eso no sabía si se equivocó de fecha o ya lo tenemos que entregar así. Desde ya termina un tema, es una práctica, digamos, cuando terminamos un tema. Y si no han terminado, pues quizás podríamos darle, como este último, 5 cuartiles, ¿no? Lo dejan todo donde haya que calcular cuartiles, no lo hace. Y lo suben al sistema porque ya vamos a comenzar otro capítulo, probablemente el día del martes. Vamos a leer probabilidad. Y eso, con eso ya vamos a ir hasta el final, ¿no? Y que disculpe, esa práctica, si no más no recuerdo, nos dijo que era como una guía de la que podemos ver ejercicios. Entonces, ahora le tenemos que presentar hasta dónde hemos hecho con usted, ingeniero. Generalmente yo pedía, porque son ejercicios de aplicación, de ver cómo hacemos, los conceptos, practicar. Es como prepararse de esta parte para el examen. A mí me interesa que lo hagan más que por presentar, porque yo me doy cuenta cuando presentan todo, quiere decir que han practicado y cuando dan su examen, ahí yo veo, al lado está su práctica y al lado está su nota. Inmediatamente puede decir cuánto tiene, si ha copiado, no ha copiado, ha hecho, no ha hecho, si fue completo, no es completo. Pero también me interesa que sea completo porque es una forma de practicar. Si necesitan más tiempo, entonces podemos aceptar, ¿no?
La- lo que suban a la plataforma puede ser hasta el próximo lunes, porque vaya ya en la semana que viene, o sea, al próximo de la semana que viene al viernes puede ser, ¿no? Que lo termine, porque ya el martes de la semana que viene comenzamos con prácticamente un poco redondeando que lo que estamos viendo ahora, con probabilidad. O sea, ya veríamos probabilidad. El viernes ya veríamos probabilidad y seguiríamos con probabilidad. Amigo Edison. Ya, nos veremos la próxima clase. Listo.